Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a todos ustedes a esta actividad que tenemos una mesa de diálogo con el tema La mujer cristiana actual y su papel ante las ideologías de género. Acabamos de oír una conferencia y bueno, vamos a pasar a esta mesa de diálogo en donde mi hermana Mirna Solano, que es de la conferencia Cano, va a ser nuestra moderadora y pues ella nos presentará a las hermanas y pastoras que serán panelistas en esta mesa de diálogo. Entonces, pues les dejo el tiempo a ustedes. Hermana Mirna, adelante. Buenas tardes, Dios les bendiga. Les envío un saludo desde por acá de San Luis Río Colorado, Sonora. Y bien, mis hermanos, vamos a iniciar esta mesa de diálogo, como ya lo dijo Tina, y pues presentando primero a mis hermanas que van a participar, a pastoras y hermanas que van a participar. Y en primer lugar tenemos a la pastora Iris Celina Hernández Ramírez. Ella es pastora de fin de semana en Real del Monte. Si quiere levantar poquito su mano, hermano, nomás para que la identifiquen, porque a veces están muy chiquitas las letras. Ok, a nuestra hermana Febe Magaña Acosta. Ella es hermana de la iglesia Torre Fuerte en Cortázar, Guanajuato. Encuentra también la presbítera Ilenia Andrade Pérez. Ella es pastora de la iglesia en Pachuca Centro. Bendiciones, hermana. Está también la presbítera Abigail Arredondo Rivera, que es pastora de la iglesia en Apan Hidalgo y en la iglesia La Unión de Tlaxcala. Y aparte la hermana también es de Desarrollo Cristiano, la presidenta de Desarrollo Cristiano de la CAS, ¿verdad? Tenemos también a la hermana Xochitl García Ledesma, quien es congregante de la Iglesia Valle de Santiago, Guanajuato, y a nuestra presidenta de Unidad México de Sociedades Misioneras Femeniles, a nuestra hermana María Concepción Márquez de Santiago. Ok, sean todas nuevamente bienvenidas. Y bien, mis hermanas, como ya hemos oído, pues en la actividad pasada acerca de el tema es la cuestión de la ideología de género. Y entonces se hicieron algunas preguntas previas que algunas hermanas, inquietudes de algunas hermanas, y vamos a dar respuesta a ello. Como ya bien lo dijeron, es más un diálogo, aquí no es un debate porque todos estamos en la misma línea. Entonces, la manera o la dinámica que vamos a tener es, vamos a tener una exposición de 2 minutos y medio como máximo de cada participante y vamos a ir viendo las preguntas que nos hicieron llegar. Bien, la primer participante va a ser nuestra pastora Iris Celina, seguida de nuestra hermana Febe, y dice esta pregunta: ¿las ideologías de género están tomando relevancia por un sustento sólido o por la publicidad que se ha replicado en los medios? ¿Será esto que eso las ha puesto en ese lugar de relevancia? Pastora Iris. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera decir que realmente la ideología de género, como lo mencionaron hace un rato, no proviene ni de una cuestión comunista ni socialista o por el gobierno por cuestiones de poder. Realmente hablar de ideología de género es a nivel de las creencias y realmente no es hablar a partir de eso, sino es a nivel de teoría, porque esta teoría tiene un fundamento epistemológico en las filosofías estructuralistas y feministas, y entonces sería llamarla teoría de género, y el género es realmente lo que la sociedad nos construye como personas, y es decir, que nos asignan como mujeres algunos estereotipos o roles, y realmente igual que a los varones.
A través de esto, entonces, quisiera mencionar la respuesta a a la pregunta que nos hacen. Y realmente sí tenemos sustentos sólidos. Creo que realmente contamos con estudios al respecto. Hay doctoras, hay teólogas, hay escritoras. Y recordemos que hay principalmente pues también historiadoras. Toda la historia que nos va marcando acerca de esta problemática que tenemos, ¿no? Y pues nadie puede precisamente ser violentado por su ideología y simplemente es, recordemos que también pues la publicidad a veces sí nos maneja ciertas cuestiones, pero realmente recordemos que sí tenemos sustentos sólidos y contamos precisamente con ellos. Muy bien. Hermana Febe, ¿cuál es su comentario acerca de esta pregunta? Sí, gracias. Bueno, creo que aunque el homosexualismo ha existido en la antigüedad, la Biblia habla que desde tiempos antiguos como en Sodoma y Gomorra tenían ya estas prácticas. Creo que los medios y la anticultura que se vive el día de hoy promueve abiertamente esta ideología, la cual está ganando terreno en los diferentes espacios laborales, como en la televisión, en el cine, en las redes sociales, y pues está exponiendo como un derecho, como una preferencia y como algo bueno. Sin embargo, la Biblia nos previene en 2 de Timoteo 3:1 que vendrían tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Y yo creo que este es el problema también, que si un hombre en vez de amar primeramente a Dios, se ama a sí mismo, entonces puede llegar a hacer todo lo que él quiere. Y dentro de ese querer, pues bueno, vienen las ideologías de género o todo lo que le pareciera que le trae placer al hombre. Gracias. Muy bien. Escuchamos a la pastora Ilenia Andrade Pérez. Sí, gracias, hermano. Bueno, ante esta pregunta, más que por sustento sólido, las ideologías de género están tomando terreno a través de la publicidad. Y bueno, quiero definir lo que es ideología de género. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y pretenden explicarla exclusivamente a través de la cultura. Y pues desde esta óptica, cada uno puede crear su propia identidad sexual y pues buscan tener el derecho de que se reconozca ante el registro civil. Y como mencionamos, están tomando relevancia por la publicidad a través de las instituciones como las escuelas, universidades, ministerios gubernamentales, medios de comunicación y a través de la industria del ocio, como lo hemos escuchado, películas, series, telenovelas y pues Hollywood ha jugado un papel fundamental en esta batalla cultural. Y pues la ideología de género se está imponiendo a través de la participación masiva de asociaciones culturales, universitarias, pacíficas, filosóficas, en defensa de los derechos de la mujer y todo tipo de organizaciones no gubernamentales, que muchas de ellas han sido creadas o infiltradas, como también lo hemos escuchado, y a través de estas ideologías de género para conseguir su credibilidad y pues con un sabor a justicia. También esta ideología de género se ha ido imponiendo a través del apoyo de la banca internacional. Muchas fundaciones filantrópicas han sido utilizadas para financiar e impulsar esta ideología de género. También tenemos la incapacidad de nuestros gobiernos y la clase política para oponer. Ellos lo ven como políticamente correcto. Y también, como hemos escuchado, pues el silencio y la pasividad del cristianismo.
de los cristianos que no hemos sabido ser la sal de esta tierra. Entonces, esa es mi respuesta. Gracias. Okay. Muchas gracias, pastora. Pastora Abigail. Muchas gracias, hermana. Pues ya lo dijera este hombre llamado Joseph Goebbels, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una realidad. Y efectivamente, cuando se utilizan los medios masivos de comunicación para difundir algo, esa mentira se va infiltrando en el corazón y en la mente de quienes están al tanto de todo ello y empiezan a percibirlo como algo normal, como algo que así debe de ser. Y entonces la ideología de género va penetrando ya en las conciencias de las personas de tal manera que no logran distinguir entre la verdad y la mentira, porque al final de cuentas la ideología de género trata de deconstruir al ser humano para que éste a su vez pueda tener una identidad cultural en base a cómo se percibe a sí mismo. Y entonces, si los medios masivos están difundiendo en todo tiempo esa información, pues van a aceptarla, ¿no? Por eso ahí es importante el reconocer que han abarcado un gran mercado, ¿verdad? Y que muchos han comprado ese pensamiento y están siendo llevados, como dijera el apóstol Pablo, por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que con artimañas usan su pensamiento para confundir, ¿no? Entonces, vemos que estas ideologías están teniendo un sustento no en base a una cuestión ni científicas, porque está demostrado que científicamente a través de nuestros propios XY, pues está demostrado que somos hombres y mujeres, pero precisamente al estar impulsando una deconstrucción del pensamiento, pues viene a crearse este sustento para ellos. Y ahí viene el trabajo para nosotros como grupos cristianos para poder llevar precisamente la verdad ante la mentira y poder hacer que la verdad quite todo pensamiento que no está siendo acorde, no a lo que uno puede sentir o saber, sino que como cristianos tenemos como base la Biblia, y al tener como base la Biblia, pues es nuestro parámetro de pensamiento, no un pensamiento conductista, ¿no? De que así es porque así te llevaron, no, sino un pensamiento racional, un pensamiento que a través de nuestra propia espiritualidad podemos también encontrar la verdadera verdad en medio de tantas mentiras que se van dando por los medios masivos, ¿no? Y que pues ponen en un lugar estas ideologías, pero que realmente no tienen un fundamento sólido, realmente están fuera de lo que científicamente, ahora sí que dejemos a un lado la Biblia, sino que científicamente no pueden probar ese sustento ideológico. Ese sería mi comentario. Muy bien, gracias, pastora. Dejamos el lugar a nuestra hermana Xochitl. Sí, hermana, gracias. Bueno, yo encuentro aquí que pues no hay un sustento sólido, ¿no? O sea, como tal, ya sabemos, como decía nuestra hermana pastora Abby, según los cromosomas XY y no hay de otra. La misma Biblia dice que desde el principio el Señor nos creó así, varón y hembra los creó, pero difícilmente para el hombre pues es hacerle caso a Dios, ¿no? Es más fácil hacer caso al bombardeo de información, el adoctrinamiento que ya viene. Aquí lo que a mí me resulta muy, lo que me abre el foco es la parte de que a quienes quieren adoctrinar y lamentablemente son nuestros niños y jóvenes, ¿no? Sí es cierto que también hay personas ya adultas que de repente dicen,
es mi oportunidad de decir sí soy, o toda la vida he vivido con una máscara que no era, ¿no? O me he dirigido de acuerdo a lo que me marcaron, pero no soy esta otra cosa. Pero ahora sí que el enfoque está en los jóvenes y en los niños. O sea, esa parte de generar en ellos unas ideas equivocadas es importante, considero yo, que entonces debemos con los niños, ¿no? Niños y jóvenes crear esa conciencia crítica, esa razón, enfocarnos en ellos y más que nada, pues más que pensamientos críticos, poder generar en ellos sabiduría de Dios, que les permita ver lo que es una verdad, de lo que es una mentira, y como nosotros sabemos, pues la verdad solo la encontramos en Dios. Entonces, enfocarnos por ese lado, que sí han influido los medios, sí han influido. ¿Por qué? Porque pues es lo que todo mundo trae, ¿no? Celulares, WhatsApp, Snapchat, Facebook, o sea, un montón, televisión, radio, todo. No hay alguien, no sé, no conozco a nadie que no tenga un celular. Ya casi todo el mundo tiene internet también. Entonces, deberíamos nosotros como iglesia, pues por ese lado, ¿no? O sea, ver el área de influencia que tenemos y trabajar por ahí. ¿Sí? Gracias. Gracias, hermana Sashi. Damos el lugar a nuestra última hermana, Conchita. Sí, pues la ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa y despectativa para cancelar o desestimar la adversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo a las sociedades, las culturas y a las naciones. Pero así como hablábamos, ¿verdad? Por la publicidad que se ha dado últimamente, pues también se ha conocido más, porque antes pues eran temas más controversiales que no se conocían como ahora, tan abiertos, como dice la hermana, ¿verdad? Ahora todos conocen jóvenes más que otras personas, ¿verdad? Son los que más les da por investigar. Entonces, antes no conocíamos, no estaba tan abierto este tema como ahora en la actualidad. Entonces hay personas que eligen este género porque pues se sienten cómodos, no simplemente porque quieran estar ahí. Hay comodidades y se sienten cómodos o quieren salir de una rutina a lo que ya estuvieron acostumbrados. O se dejan arrastrar por todos los movimientos que ahorita hay. Pero nosotros como iglesia, como cristianos, para eso estamos, para identificarles, para enseñar valores y para enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Gracias, hermana Conchita. Muy bien, entonces podemos simplemente resumir con lo que ya expusieron ustedes. Entonces, definitivamente no hay un sustento sólido, pero sí estamos de acuerdo en que debido a los medios, a grupos y a todos los, de alguna manera, como ya expresó una de las pastoras, ¿verdad? La televisión y todos los que se han juntado de alguna manera, pues permiten más que esto sea más conocido. ¿Okay? Bien, la siguiente pregunta es, aunque ya algunas de ustedes las respondieron en su comentario, pero ¿cuál debería ser exactamente la acción de las mujeres metodistas respecto a estas ideologías de género? Iniciamos nuevamente con la pastora Iris, perdón, con la pastora Iris Celina Hernández. Sí, muchas gracias. Pues si hablamos en cuestión en la teoría de género, si hablamos en cuestión de feminismo, pues ahí primeramente hay que ser empáticas, ya que pues también en lo pastoral, o hablando ya desde lo pastoral, hay que enseñar como Jesús nos enseñó, no solamente a enseñar lo que viene siendo la cultura judía,
sino mostrar a un Jesús que puede dialogar con precisamente esas mujeres, con niños, personas marginadas. Y recordemos que en los textos bíblicos los que enseñan pues precisamente son los poderosos, y era precisamente para que las personas no tuvieran ningún derecho. Sin embargo, Jesús hizo precisamente esa diferencia. Gracias. Muy bien. Hermana Febe Magaña. Sí, creo que nuestro trabajo como mujeres es formar a nuestros hijos en el hogar con principios bíblicos. Dios nos puso en el hogar como ayudas idóneas, y la palabra idóneas desde el hebreo se traduce como la palabra eser, que esta es rodear, proteger, socorrer, ayudar, rescatar o salvar, fortalecer, circundar. Tenemos que ser como Ana, consagrar a nuestros hijos y ser portadores de la verdad bíblica. Si enseñamos a nuestros hijos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con alma y fuerza, es decir, con espíritu, alma y cuerpo, su cuerpo no se dará a este tipo de prácticas, y sus cuerpos estarán consagrados al Señor, y entonces estaríamos también nosotros afectando una sociedad de manera positiva, sobre todo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Tenemos que enseñar la palabra retomando la traducción de la palabra eser, que es circundar y proteger y rodear. Tenemos que rodear a nuestros hijos a través de las oraciones que hacemos por ellos diarios, también de la palabra del Señor, enseñárselas de tal manera que les queden grabadas en su corazón, en su mente, en todo su ser, y enseñarles que Dios prohíbe todo este tipo de prácticas, enseñarles que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos, y que es un pecado. Tenemos que enseñarles a los niños desde edad temprana lo que dice la palabra de Dios. Que hay también que en este tiempo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces yo creo que volver a los principios bíblicos desde nuestra casa, también enseñarles el respeto hacia estas personas, y también que nosotros como seres humanos y cristianos somos también capaces de amarles, pero también de amarles enseñando la palabra del Señor, y que también enseñarles que también pueden salir de allí, que Dios los ama, pero que desea restaurar sus vidas y salvarlas. Creo que eso es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, hermana Febe. Pastora Ilenia Andrade. Sí, hermana, gracias. Bueno, un poco de historia de lo que hace muchos años fueron las luchas feministas. Pues fue para lograr convertir en leyes demandas justas, por ejemplo, la igualdad de derechos políticos, como el derecho al voto, acceso a las candidaturas, elegibilidad para los cargos públicos. Las luchas feministas en aquel tiempo buscaban el reconocimiento de derechos civiles, como el derecho a la propiedad, el derecho de herencia, la igualdad al trabajo, salarios justos, derecho a la educación, y pues gracias a Dios por todas aquellas cosas que se pudieron lograr y de las cuales nosotros gozamos hoy en día como mujeres, mucho de eso que en algún momento lucharon aquellas mujeres. Pero hoy en día el feminismo radical, desafortunadamente, están demandando orientación hacia el reconocimiento del aborto como el derecho a la mujer, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la reasignación de identidad en documentos oficiales. Eso es lo que hoy en día persigue el feminismo radical. Entonces podemos decir que lo que empezó con demandas justas, hoy pretenden llevar a la ley conceptos que atentan contra lo natural, como lo hemos escuchado. Esto genera controversia porque atenta contra los derechos humanos y garantías civiles como el derecho a la vida,
a pensar, a expresarse, a disentir, derecho a la libertad. La ideología de género hoy en día ha venido construyendo y ha tratado de imponer una serie de conceptos que desnaturaliza el derecho y contradice la ciencia. Eso es lo que hoy en día es el feminismo radical. ¿Qué tenemos que hacer nosotras como mujeres? Pues tenemos que ser selectivos en lo que vemos, porque pues hemos mencionado que pues está fuerte esto de la publicidad, de la ideología de género. Tenemos que dar a conocer la palabra, aunque nos llamen homofóbicos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y predicó la palabra, habló con la verdad, pues sus discípulos dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que se fueron yendo, se fueron alejando de Jesús, y Jesús los cuestionó y les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Pues adelante. Entonces realmente quienes abracen la verdad, quienes busquen la palabra pura, la sana doctrina, pues estaremos defendiendo, estaremos hablando con la verdad. Tenemos que instruir a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, a nuestros hijos y nietos y bisnietos, aquellas mujeres que pues tengan bisnietos, ¿no? O lleguen a tener bisnietos. Es una tarea ardua que como mujeres tenemos hoy en día. Tenemos que seguir predicando la palabra como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios les bendiga. Pues en relación a esta pregunta que nos hace mi hermana, pues creo que tenemos derecho a pensar diferente. Y en esa misma situación de pensar diferente, no podemos adaptarnos a lo que el mundo está ofreciendo hoy día, que es precisamente la ideología de género. No podemos ir hacia esa corriente y decir está bien, sino creo que al contrario, nuestra acción para defender la verdad tendrá que ir desde cómo estamos educando desde casa, cómo estamos hablando a nuestros hijos de lo que es la ideología de género, pero no en una manera de discriminar o rechazar a la persona, sino demostrar también amor y compasión, porque un llamado que Dios nos hizo es ve por los perdidos, ve por aquellos que no tienen guía. Y entonces nuestra labor como hijas de Dios, como mujeres metodistas, será llevar la palabra de Dios a aquellos que están en una oscuridad, por así decirlo, ¿verdad? Aunque para ellos esté bien y podamos a través de la acción del Espíritu, a través del diálogo, porque eso es algo muy importante, el diálogo, no el imponer, sino el dialogar para que se pueda tener una aceptación real de los principios cristianos. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y creo que eso es una labor que como mujeres cristianas debemos hacer, derribar argumentos. ¿Y cómo los vamos a derribar? Estudiando la palabra, estudiando lo que están ellos ofreciendo y poder llevar hacia los lugares donde nosotras nos movemos, en nuestra casa, en la oficina, en el trabajo, en la iglesia, estos temas, porque muchas veces por el desconocimiento no se tratan o se tratan de una manera equivocada.
Y ahí es donde viene una ruptura, y por eso en varios sectores nos llaman homofóbicos, pero realmente creo que no lo somos como iglesia, porque somos una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que recibe al caído, porque para eso Dios nos ha llamado, pero no podemos estar a favor de un argumento que va en contra de la palabra de Dios. Nuestra acción tiene que venir desde la enseñanza, desde casa, desde la educación, desde asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado como hombres y mujeres de educar a nuestros hijos, de guiarlos, y a nuestras congregaciones, en el caso de quienes somos ministros de la palabra, y aún mis hermanas como laicos dentro de la iglesia, también estamos llamados a tratar estas situaciones de tal manera que pues nuestra acción tenga un resultado. La enseñanza trae cambio. Y cuando nosotros enseñamos bajo la palabra de Dios, entonces va a haber una transformación, no por nosotros, sino por lo que Dios hace a través de la palabra. Porque no nos olvidemos que la palabra es poder. Y lo que nosotros podemos decir con 20,000 formas, Dios lo hace en una sola. Y Dios puede cambiar el corazón de la persona que está en un pensamiento bajo el gobierno de este mundo, al pensamiento de Dios, al pensamiento de vida y no de muerte. Entonces creo que hay mucho por hacer, pero bajo estos parámetros. No le escuchamos, hermana. Perdón, sí, apagué mi micrófono. Muchas gracias, pastora Abby. Hermana Xochitl. Sí, yo siempre, bueno, nosotros sabemos más bien que Dios tiene un plan en todo, ¿sí? Desde que el Señor pensó en cada una de nosotras y en todas las mujeres redimidas que nos pueden escuchar, o a las que podemos llegar a través de esta actividad que estamos realizando ahorita, sabemos que Dios tenía en su plan traernos a esta parte de la historia de la humanidad, a este momento, ¿sí? Han pasado la humanidad por situaciones cada vez, podríamos decir que impactantes, ¿no? Estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles en casi todas las áreas de la humanidad. Entonces, como mujeres cristianas debemos saber que para este momento el Señor nos planeó. Debemos saber que tenemos las armas, tenemos todo lo necesario para trabajar con este momento de la historia de la humanidad, ¿sí? También el Señor puso en nosotras como mujeres una sensibilidad increíble. Es rarísima, si no es que no existe cosa que no nos mueva a algo. O sea, cada cosa que vemos nos mueve a, ¿sí? No puede pasar para nosotros desapercibido un problema, porque la verdad es un problema. Ver cómo nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestra sociedad se está perdiendo cada vez más y quedarnos como si nada pasara, ¿sí? Entonces, creo yo que en ese sentido es que podemos actuar. Si todas nosotras, y como les digo, nuestras hermanas en la fe, Dios nos pone, tenemos lugares privilegiados frente a una congregación, si somos maestras, si somos madres de familia, si somos abuelas, si somos tías, si somos vecinas, si somos un montón de cosas. Entonces, es ahí donde debemos nosotros reflejar el amor de Dios, ¿sí? Y yo concuerdo en que no somos homofóbicos, porque homofóbicos pues es odio, es repudiar, y nosotros no repudiamos a nadie. No podemos compartir esas ideologías porque contradicen lo que nosotros creemos y lo que el Señor dice, ¿sí? Entonces no odiamos,
pero no estamos de acuerdo con esas ideologías. Siempre nosotros, el Señor como mujeres, en nosotros depositó amor. Entonces, lo vamos a hacer con amor, con dedicación, con ayuda de Dios, con sabiduría de Dios, guiadas por el Espíritu Santo, sea desde abrazar hasta exhortar, guiadas por el Espíritu Santo, y de que no nos vamos a quedar quietas, pues no nos vamos a quedar quietas, no nos podemos quedar calladas, y no podemos decir, son tiempos proféticos, esto tenía que pasar. Sí, sí son tiempos proféticos y todo esto se tenía que llegar y se tenía que cumplir, pero en esos tiempos proféticos es que el Señor quiere que nosotros actuemos y que seamos llenas de ese Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos mueva hacia el amor, hacia la comprensión. Y como les digo, a lo mejor un día damos un abrazo y otro día damos una exhortación, pero siempre que el Señor va con nosotros. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, hermana Xochitl. No sé si nuestra hermana Conchita está disponible. Sí, aquí estoy, mi hermana. Okay. Bueno, pues mi opinión es que, bueno, nosotros tenemos que, más que nada, compartir, como decía nuestra hermana Abby, ¿verdad? Compartir la palabra, hablar de los valores bíblicos, de lo que Dios puede hacer en esas personas, aceptar. También nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, pues acepta al ser humano, mas no acepta el pecado, lo que hacemos, ¿verdad? Eso no le agrada a Él. Entonces nosotros como mujeres cristianas tenemos que aceptar a esas personas, tenemos que enseñarles, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice, que son creación, son amados por Él. Y igual nosotros darles ese amor que ellos necesitan, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad nosotros de compartir valores, de compartir el evangelio. Dios hará la obra, pero si nosotros iniciamos a compartir a esos corazones necesitados, a esas personas, tenemos que continuar, sabemos que si Dios va a hacer la obra, pero nosotros no podemos dejar a la persona a la mitad, tenemos que ir dándole ese amor que ellos necesitan, ¿verdad? El amor que Dios tiene para con ellos, nosotros lo podemos compartir a esas personas. Entonces tenemos que ser nosotros esas mujeres que tal vez ellos no pudieron tener, estas personas no pudieron tener ese amor, no pudieron ser aceptados, no sabemos todo lo que ellos estuvieron pasando, estas personas. Nosotros podemos, que Dios use nuestras vidas para ya darles ese amor que ellos necesitan, porque no podemos tampoco juzgar a las personas o hablar o dejar a un lado, sino al contrario, entrar con esos corazones, a entrar a la necesidad que ellos tienen. Entonces, que Dios use nuestras vidas y que nosotros podamos compartir esos valores, ¿verdad? Que nosotros enseñamos a nuestros hijos como un hogar cristiano, podamos nosotros compartir a las demás personas, a las demás que ellos necesitan de nosotros. Ok, muchas gracias. Definitivamente, entonces, como ya expuso cada uno de ustedes, simplemente en breve, pues no nos podemos quedar obviamente estáticas ni sin decir nada. Hay un trabajo que hacer y ya lo expresaron cada una de ustedes. Bien, en la siguiente pregunta, como está muy relacionada con la otra, y ya a lo que han comentado ustedes, creo que todas están de acuerdo con lo siguiente: las ideologías de género atentan contra la familia. Pero entonces, ¿cómo esta ideología de género es una preocupación o puede ser una preocupación para las familias y para las escuelas? Iniciamos con nuestra pastora Iris. Sí, muchas gracias.
Pues yo creo que si hablamos de respeto y empatía, mi respuesta sería no. Y realmente hay un libro que quisiera compartir con ustedes, hay un libro muy interesante acerca de la dignidad y religiones de Karen Castillo, donde nos habla acerca precisamente de la dignidad humana y nos menciona que las acciones a veces justifican que no se reconozca la dignidad a quienes violentan precisamente la dignidad de los demás. ¿Qué nos dice el texto bíblico de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28? Pues nos habla acercamente de ese fundamento de la dignidad, ese fundamento que radica en Dios y que nos ha creado precisamente a su imagen y semejanza. ¿Qué hay dentro de la familia? ¿Qué se encuentra dentro de las escuelas? Pues tenemos que tener primeramente respeto los unos con los otros. Tenemos valores, hay amor, tenemos dignidad sobre todo, y sobre todo se fomenta el amor hacia uno y hacia los demás. Hay una igualdad, hay un apoyo mutuo. Y creo que eso precisamente no debe de perderse en ningún momento. Y pues esa sería mi respuesta. Gracias. Muy bien, pastora Edith. Nuestra hermana Fede. Sí, gracias. Bueno, creo que sí atenta contra la familia, ya que quien ideó y formó la familia fue Dios. Él fue que le dio esposa al primer hombre y a la mujer le dio el privilegio de dar a luz. Y Génesis 1:27 justamente habla de que Dios nos creó a su imagen, creó al hombre a imagen de Dios nos creó, y varón y hembra nos creó, dice la palabra. Este es el orden divino. Efesios 5:22 habla de los roles de la familia y los integrantes de ella. A los maridos le dice que amen a sus esposas, a las casadas que estén sujetas a sus maridos y a los hijos que obedezcan a sus padres. Y hoy en día la ideología quiere cambiar el orden divino, no el orden de una iglesia o de una denominación, sino el orden de Dios. Entonces, claro que sí atentan contra la familia. Y en cuanto es una preocupación para las familias y las escuelas, claro que sí es una preocupación también, ya que atenta con la institución de la familia. Y obviamente con este orden divino que acabamos de decir, se pretende imponer o se quiere imponer una ley, y de hecho ya hay iniciativas que promueven esta ideología. Hay textos sugeridos desde preescolar, y creo que en lo particular la formación de nuestros hijos debe de ser para los padres, debe de estar en manos de los padres, y no queremos que se nos imponga una ley. Y como decía una hermana, también tenemos derecho nosotros a estar en contra de esta ley porque atenta nuestras creencias. Gracias. Gracias, hermano. Pastora Ilenia. Gracias, hermano. Bueno, las ideologías de género atentan contra la familia, sí. ¿Por qué? Porque persigue liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. En segundo lugar, persigue conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. En tercer lugar, intenta abolir la cultura judeocristiana porque presentan o dicen que su ética y sus valores son obsoletos. En tercer lugar, intenta o persigue imponer una sociedad igualitaria. Y ante esto, pues nuevamente resalto que como cristianos, como madres, tenemos que seguir compartiendo la palabra. No es posible cambiar lo que está en ella. Ya se mencionó Génesis 1:21, donde dice Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y ahí no podemos cambiar la palabra y decir diversidad sexual, porque bueno,
Sabemos que estas siglas han ido aumentando y que pues ahora ya es LGBTQ y más, y que bueno, algunos han dicho pues ya para no mencionar todas esas letras, pues ya solamente resuman en diversidad sexual, y pues no podemos cambiar la palabra de Dios. También porque la palabra de Dios así nos lo dice en Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Entonces tenemos la verdad. La palabra de Dios es nuestra lumbrera, es esa guía que tenemos en nuestros días. También Deuteronomio 4, del 1 al 2, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Entonces tenemos un gran reto como mujeres cristianas, como cristianos. Tenemos un gran reto, y pues que Dios nos dé la bendición de compartir su palabra, y la palabra permanezca en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras iglesias, y bueno, en nuestro caso como ministros, como pastoras, presbíteras. Que Dios les bendiga. Gracias, pastora. Pastora Ávila. Sí, hermana, gracias. Pues una de las cosas que recuerdo que aprendí en los tiempos de escuela era precisamente que la familia es el núcleo de la sociedad, y que si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Y si nosotros creemos que el modelo de familia es un hombre y una mujer, entonces esta ideología se convierte en una amenaza para la familia, porque está destruyendo el ser de la persona, la identidad, quién soy. Por eso la pregunta más importante, creo, es que nosotros como seres humanos debemos de saber quiénes somos en Cristo. No solamente somos hijos de Dios, sino también creados con una naturaleza, hombre o mujer, y que precisamente esta ideología trata de destruir el ser de la persona, porque hemos hablado de esa preferencia diferente a lo que es de nacimiento, pero esta ideología también va más allá. Es decir, que si la persona se percibe como un objeto, como una cosa inanimada, o como a un niño de 6 años, lo cree y así debe de ser tratado. Entonces, esto es una cuestión de destrucción de la familia, el núcleo que Dios puso para que una sociedad pueda estar bien, puede estar al frente. Porque cuando se empieza a atacar el ser de la persona, se pierde la identidad. Y entonces es fácil que esa persona pueda caer en las garras de cualquiera, ¿verdad? Y que le digan, pues te amo, ¿verdad? La amiga, el hermano o quien sea, y él diga, pues sí, ¿verdad? Me amas, el amor es muy bonito y vamos a amarnos. Pero cuando precisamente conocemos nuestra identidad en Dios, podemos ser libres de esta ideología, precisamente quitarnos o no dejar que las masas nos adoctrinen, ¿verdad? Y que nos lleven hacia ciertas conductas o formas, sino precisamente al contrario, ¿no? Que podamos en nuestra libertad en Cristo y de pensamiento poder salir adelante en cualquier situación que se está presentando en contra de la familia. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Hasta ahí.
Hermana Xochitl, ¿es su tiempo? Sí, gracias, hermana. Bueno, atente contra la familia, sí. Sabemos que los niños, bueno, en general, se necesita una solidez, cosas que no, una estabilidad que no nos mueva a la indecisión, ¿sí? Por ejemplo, aquí con la ideología de género se abandera la diversidad sexual, como leíamos en un artículo que nos hizo favor de enviar la hermana Dina. O sea, un día alguien puede decir, quiero a un hombre, en un tiempo puede decir, quiero a una mujer, ahora quiero a un animal, ahora quiero a una cosa. Entonces, al tener esa ambigüedad, no se generan compromisos. Y si no hay un compromiso, no hay solidez. Automáticamente las familias se desestabilizan, no hay funcionalidad y todo se vuelve un caos. ¿Por qué es esa preocupación entonces tanto en las familias y en las escuelas? Al no haber responsabilidad, pues no se genera ningún tipo de valores ni compromisos con nadie. Y así crecen los niños, así van creciendo, no hay un fundamento donde pisar, así van creciendo y cuando llegan a adolescentes, cuando llegan a jóvenes, adultos, pues no hay forma de salir adelante. O sea, siempre hay ese, no me ubico, no soy de aquí, como puedo decir sí, ahora puedo decir no. Y la misma Biblia nos enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, debe haber una firmeza en lo que somos y no esa inestabilidad que se genera con la ideología de género. ¿Sí? Muy bien. Hermana Conchita. Ajá. Bueno, de que afecta a las familias, pues sí afecta a las familias, ¿verdad? Pero también va dependiendo de los valores firmes que nosotros enseñamos a nuestras familias, que nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos, ¿verdad? Como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando se fuere viejo no se apartará de él. Que nuestros hijos puedan también ellos aportar algo sobre este tema al que necesita, ¿verdad? Que si necesita, nuestros hijos pueden orientar, ellos puedan también orientar, pero siempre y cuando que nuestra familia esté la comunicación, en nuestra familia esté la ayuda entre ellos y sobre todo, ¿verdad? Hablar del tema. Si nosotros no hablamos del tema con nuestra familia, ¿verdad? Tal vez ellos hablarán con alguien y darán el consejo adecuado como ellos quieran y no conforme la palabra de nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que ver por nuestra familia para que no nos afecte, para que podamos nosotros ser un ejemplo para los demás. Muy bien, gracias, Conchita. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Consideran que debido a este tema o esta apertura a la ideología de género, tenemos hoy en día luchas como mujeres cristianas? Pastora Iris. Sí, gracias. Pues creo que sí, y tenemos muchísimas. Creo que como lo acaban de mencionar cada una de mis hermanas pastoras, creo que tenemos diversos también tipos de familias. En nuestras mismas iglesias hay madres solteras. Tenemos abuelitos, abuelitas cuidando de los nietos.
Tenemos a mamá y a papá, pero también tenemos solamente a papás solos cuidando a sus hijos. Existe también mucha violencia, muchos feminicidios día a día. Violencia en los hogares, violencia doméstica. Y claro que sí, tenemos muchas luchas, muchos desafíos. Porque nosotras, simplemente las que estamos reunidas, yo creo que vivimos exclusiones, vivimos algún tipo de violencia, vivimos desigualdades, ya sea dentro o fuera también de nuestra misma iglesia. Y la invitación sería a ver precisamente con la mirada de Cristo, con la mirada de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó precisamente a ser distintos, a ver por los demás, a ser respetuosos, a ser respetuosas mutuamente y seguir precisamente adelante. Hoy, como bien lo han mencionado, hoy no estamos celebrando precisamente el Día de la Mujer. Hoy se conmemora un día importante para nosotras como mujeres, una lucha muy fuerte que hemos traído hacia adelante, la historia. Y esa historia precisamente ha traído la lucha de mujeres hasta el día de hoy. Y la invitación sería a que caminemos juntas, pero sobre todo que miremos el texto bíblico con una mirada esperanzadora, porque el texto bíblico también es esperanza para cada una de nosotras. Sí tenemos muchos desafíos, sí. Muchas luchas, sí. Pero nuestro Señor Jesucristo nos invita precisamente a ver el texto bíblico con una mirada esperanzadora. Pero asimismo nosotras mostrar ese mismo texto bíblico hacia más mujeres, para que esas mujeres que han perdido la esperanza el día de hoy la puedan volver a rescatar. Y no solamente mujeres, también me refiero a niñas, niños, adultos mayores y muchas personas marginadas que entran precisamente en este contexto de ideología de género. Gracias. Gracias, pastora Iris. Hermana Febe. Sí, que tenemos luchas, aunque se ha tratado por las autoridades de darle reconocimiento a la mujer, aún existe discriminación en la sociedad, como ejemplo en lo laboral, en los puestos que ocupan, las mujeres son menos reconocidas económicamente. Aún en lo eclesiástico, algunas iglesias no permiten a las mujeres pararse frente al púlpito para predicar. Algunos congregantes prefieren que los hombres ocupen estos puestos de pastorado. Entonces, sí existen luchas. Otra de nuestras luchas, creo, que radica también en el área emocional, en la falta de perdón, en el temor, en la baja autoestima, en la desilusión. Sin embargo, Dios ha prometido estar con nosotros. Él nos dice, no temas, ni te intimides, Él peleará por nosotros. Y creo que tenemos armas poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas de toda ideología y de todas acciones o discriminaciones que puedan venir en contra de la mujer. Creo yo que Dios nos ha equipado y en él somos poderosas y vencedoras. Muy bien, gracias, hermana Febe. Pastora Ilenia. Sí, tenemos luchas como mujeres cristianas hoy en día, sí. Y pues no tiene por qué desaparecer la distinción entre varón y mujer de acuerdo a la palabra de Dios. No tiene por qué desaparecer tampoco el matrimonio, aun cuando hoy en día hay muchos jóvenes que pues ya no se quieren casar. Pues tenemos que dar ese ejemplo de que el matrimonio es una gran bendición. Quiero compartir con ustedes, por ejemplo, lo que dice Lutero por medio de Catalina, que fue su esposa. Él menciona que había llegado a ver a la mujer como una persona que Dios había destinado a ser la compañera y esposa del hombre, o viceversa también, ¿no? El varón hacia la mujer. Consideraba esa unión como la vida ideal
El hombre que tiene un buen matrimonio, decía él, es verdaderamente bendito. Y somos bienaventuradas, somos grandemente bendecidas, porque tenemos a un varón o nuestros hermanos a una mujer a su lado. Porque no hay ninguna relación que ofrezca más amor, decía Martín Lutero, compañerismo y solidaridad. La familia, debemos estar de acuerdo y construir esas familias de amor, esas familias donde reine la paz, donde reine la armonía. Hay mucho por hacer y pues regresando al concepto de lo que anteriormente perseguían las feministas y que pues menciona nuestra hermana Febe, pues no tiene por qué ganar menos o no tenemos por qué ganar menos el hecho de que seamos mujeres, pues debe de haber esos salarios justos e igualitarios entre hombres y mujeres. Y bueno, hablaba también en cuestión de las pastoras o presbíteras, ¿no? Y pues yo quiero compartir con ustedes algo que pues como iglesia metodista, en 1974 se tuvo la bendición de que a las diaconisas pues pudieran hacer su cambio, no perdieran sus estudios que habían realizado ni sus años de trabajo y pudieran tener ese nombre de presbíteras, ese título de presbíteras. Entonces, pues gracias a Dios, porque en la iglesia metodista pues hay presbíteras, ¿no? Presbíteras locales, presbíteras itinerantes, que pues es un privilegio, una bendición que tenemos como mujeres, al igual que los varones en la iglesia metodista. Y por ejemplo, Aida Lea Barrera Segura fue una mujer diaconisa, pero el 17 de julio de 1977, en la conferencia anual, fue la primera mujer que recibe órdenes ministeriales, y eso fue de gran bendición. Un pastor en un momento me decía, pero pues no se deben dejar vencer, tienen que seguir adelante. Pues el mayor logro ya lo tenemos, el hecho de que podamos ser presbíteras desde 1977. Entonces ahora tenemos que perseverar porque pues sí, todavía en las iglesias urbanas o rurales, pues desafortunadamente todavía hay hermanos, hay mujeres o hay varones que pues quisieran que quien los pastoree pues no sea una mujer, sino que sea un varón. Y pues ahí es donde nosotros está nuestras acciones, ¿no? Que tenemos que seguir adelante, no tenemos que desmayar. También hace poco una hermana me decía, ella es arquitecto, ella no tenía trabajo, ya tenía algunos meses y pues estábamos orando porque Dios le diera un trabajo. Y bueno, ella dice, pues metí mis papeles y ya hice la entrevista, ya cumplí con todo lo que me pidieron. Y al siguiente día yo tenía la esperanza de que dijera, pues quedé, me contrataron y pues no. Y me dice, desafortunadamente, pues el trabajo se lo dieron a un varón. Y entonces, pues todavía, ¿no? Vemos eso en algunas profesiones. Ya después mi hermana me manda otro mensaje y me dice, ¿qué crees? Ya encontré un trabajo. Tal vez no es lo que quiero, no voy a percibir mucho, pero pues gracias a Dios ya tengo un trabajo. Entonces, pues ahí todavía están las luchas que tenemos como mujeres cristianas también. Que Dios les bendiga. Creo que sigo yo. Bueno, pues la pregunta es si tenemos todavía hoy como mujeres luchas. Y creo que sí hay mucho que seguir luchando. Esto, no, dicen por ahí, no ha terminado porque hay todavía situaciones que oprimen al ser humano, que le quitan su identidad, sus derechos al trabajo, su derecho a ser madre, su derecho a tener un salario justo,
creo que todavía hay mucho por qué seguir luchando. Hay luchas acerca de ser uno mismo libre en Cristo para ser instrumentos de libertad para otros que viven en situaciones de opresión, de marginación, que viven violencia, que viven maltrato. Ahí es donde Dios nos está llamando a ir. Pero también creo que hay luchas que aún a veces como mujeres también somos piedra de tropiezo para otras, cuando deberíamos de ser mujeres que nos tomemos de las manos, tal vez no ahorita, no literalmente, pero sí que podamos hacerlo para apoyarnos, porque a veces estando un grupo de mujeres juntos puede hacer mucho, pero cuando buscan su propio ego y su propio yo y su propio bienestar y comodidad, pues no importa a quién pise, no importa a quién quite, con tal de que pueda yo sobresalir. Y precisamente creo que esa es una lucha también, en la cual debemos de aprender, como dice nuestro Señor, a amarnos en nuestras diferencias y en nuestros dones y capacidades que Dios nos ha dado a cada uno. Y creo que cuando alguien brilla, nos ilumina. Cuando a alguien Dios le usa, debería de ser un motivo de gozo para otra mujer y no un motivo de tristeza, dolor o amargura. Creo que hay luchas que a veces no se notan, no se miran, pero que ahí están, y que creo que como hijas de Dios estamos llamadas a hacer luz, a cumplir la misión que Dios nos ha puesto. Más allá de un título, más allá de un lugar, creo que cumplir la misión de Dios en medio de un mundo de dolor será lo mejor que pudiéramos hacer. Será como decir, Señor, valió la pena que me enviaras a este mundo. Valió la pena todo lo que viví, todo lo que pasé, si pude ser instrumento de bien para alguien, porque antes tú me sanaste a mí, antes tú me levantaste a mí, antes tú limpiaste mis lágrimas y me sacaste. Y desde esa perspectiva poder decir, entonces como instrumento de Dios, Señor, aquí estoy para seguir en la lucha y en el apoyo hacia todos los demás y hacia quien Dios me ponga al más cercano. Hasta ahí, gracias. Ok, hermana Xochitl. Sí, bueno, siguiendo en el tema de las ideologías de género en cuanto a las luchas, si tenemos luchas, pues sí. Y no solo las mujeres, ¿no? Y no solo las cristianas, en general todos. Ahora sí que el bombardeo de mensajes en ese sentido de la ideología de género, nosotros sabemos que pues una de las funciones de nuestra mente es guardar información. Y ya lo comentaba alguna hermana en la ponencia de hace rato, que se nos queda y se nos queda y se nos queda, y que las costumbres en un momento pues se vuelven leyes también. Entonces yo creo que en cuestión de ideología de género, esa es ahora sí que la lucha más fuerte que tenemos. Me quedaba pensando y digo, recuerdo que hace, no sé, 20 años había cosas que no toleraría, pero ahora las veo y a lo mejor no las acepto del todo, pero soy más condescendiente o las consiento de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa sería, pienso yo, que nuestra lucha de permanecer firmes siempre en la roca inconmovible que es Cristo y tener siempre la mente de Cristo, procurar buscar la mente de Cristo, porque si no vamos a ser llevadas, pues de un lado a otro y no vamos a tener nuestros pies firmes. Entonces, es lo que yo creo que sería como de las luchas más fuertes, ¿no? Centrarnos en la roca y saber y ser críticas y pensar y no dejarnos tambalear ni tantito, porque les
comentaba yo ese ejemplo, ¿no? Y seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, hay veces que nos vemos haciendo o tolerando cosas que hace algunos años hubiéramos dicho, ¿no? Para nada, nunca, no es correcto, no está bien. Entonces, tener ese cuidado, ¿no? O sea, no dejarnos llevar por las corrientes, sino como también ya varias lo comentaron, ser firmes y dejarnos guiar por Cristo. Gracias. Gracias, hermana. Conchita. Pues sí, ¿verdad? Atenta contra nosotros, ¿verdad? La situación y todo, pero sí, yo soy bendecida por mi Dios, ¿verdad? Tengo esa bendición, puedo ser de bendición para las demás. Tal vez yo no esté pasando ahorita la situación de tener este problema, ¿verdad? De que tenga luchas o esté viviendo en luchas. Tal vez ahorita no, pero no ser tan escéptica de que si alguien lo está pasando, ¿verdad? Yo no ser de apoyo o no ser de bendición para las demás. Si yo soy bendecida por Dios, si yo no estoy pasando por una lucha, una prueba en este momento, ¿verdad? Puedo ser de apoyo para las que lo estén pasando. Y claro que sí, ¿verdad? Sí se tienen luchas de una manera, de otra, como compartía ahorita mi hermana, en los trabajos es donde se tiene ahí las luchas y se tiene ahí las pruebas que a veces prefieren tener a varones en ciertos puestos más importantes que a una mujer, porque no se acepta a veces que una mujer tenga un cargo más grande donde tenga que mandar a los hombres o donde tenga que tener a cargo una empresa, por ejemplo, ¿verdad? Y es una de las luchas que se tiene aún en la actualidad, ¿verdad? Vemos que en lo antiguo se tenía que la mujer no tenía voz, no tenía voto, ¿verdad? Y ahorita, gracias a Dios, se tiene. Aún en nuestra iglesia, gracias a Dios, podemos participar, podemos tener un lugar en nuestra iglesia y no por eso, ¿verdad? Vamos a nosotros a llegar a un lugar o un trabajo y creer que somos más que las demás, aún siendo mujeres. Entonces tenemos que ser de bendición para las demás, bendecir a las demás y saber si alguien está pasando por una situación, decía, poder nosotros ser de apoyo para las demás en esta situación sobre las pruebas por las luchas. Gracias. Okay, muchas gracias, Conchita. Y bien, mis hermanas, para concluir con esta serie de preguntas en este diálogo que hemos tenido, la última pregunta se refiere a lo siguiente. Las mujeres que obedecieron y de las cuales la Biblia nos enseña que vivieron naturalmente en condiciones distintas, más excluyentes que las de hoy en día, ¿son o siguen siendo un ejemplo, incluyendo, por ejemplo, mujeres cristianas que vivieron en otro tiempo, tal como Susana Wesley o la misma esposa de Martín Lutero, que ya la mencionaron, Catherine Con Bora? Pastora Iris. Sí, hermana. Bueno, creo que recordemos que las mujeres en el texto bíblico realmente fueron muy pocas las mujeres de las cuales se llegan a mencionar. Y estas mujeres pues se les menciona que fueron como muy especiales, muy valientes, muy entregadas, dedicadas, porque realmente no cualquiera se esfuerza como lo hacían o lo realizaron ellas. Yo quitaría un poco la palabra de obediencia. Yo lo pondría más como aquellas mujeres en la Biblia que fueron tan importantes en su tiempo y que les costó precisamente que sus nombres aparecieran dentro del texto bíblico. Realmente lucharon con una forma de patriarcado muy fuerte
y otras que realmente sus nombres pues solamente aparecen como tal mujer, pero no aparecen sus nombres. También yo creo que sería posible seguir su ejemplo, creo que hasta la fecha lo hemos hecho. Creo que hasta el día de hoy hemos seguido el ejemplo de estas mujeres y creo que también pues incluyendo precisamente estas mujeres cristianas que menciona como Susana Wesley y Bora. Creo que si también recuerdan en una lectura hay un texto que menciona que Bora la mencionan como una mujer rebelde en su tiempo. Entonces realmente ella también hizo cambios necesarios para que pues realmente la forma de pensar en ese tiempo pues fuera totalmente diferente. ¿Podemos seguir su ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que hasta la fecha lo seguimos realizando y pues yo creo que son mujeres que a veces se quedan grabadas muy dentro de nuestro corazón, pero así hay muchas mujeres que también han seguido precisamente con esa lucha y pues con ese enfoque de hacer un cambio hasta en este tiempo también difícil en el que nos encontramos. Gracias. Muchas gracias, pastora. Hermana Febe. Sí, creo que siempre ha existido la exclusión y tal vez tenga que ver con lo que dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, tenemos una guerra declarada con el enemigo, entonces creo que de ahí pudiera partir esta exclusión. En la actualidad, la mujer pues se ve como un símbolo sexual. En la antigüedad debería ser analfabeta y considerada de menor valor. En nuestra cultura era sacrificada. Para los romanos era válido matarla al nacer. Para los judíos, dentro de su oración, estos daban gracias a Dios por no ser mujer. Aún en las sinagogas, las mujeres no podían ocupar los primeros puestos. Sin embargo, tenemos la bendición de Dios para fructificar. En Génesis 1:28 habla de una bendición que le da Dios no solamente al hombre, sino se la da a la mujer y de manera igual le dice que deben de multiplicar, sojuzgar y señorear, fructificar. Y el propósito de Dios para nosotras es que nos levantemos, que cumplamos con el propósito para ser portadoras de bendición. Tenemos la capacidad de crear, de edificar y de influenciar en cada lugar en el que estemos. Solo tenemos que estar dispuestas como María y hacer la voluntad de Dios. Que seamos como Ana, consagrando a nuestros hijos al Señor, como Abigail, siendo sabias, tomando decisiones diariamente e intercediendo por nuestra familia, como Marta, cuidando de nuestro hogar, como María, manteniendo una relación íntima con el Señor, como Débora, siendo guerreras valientes, defendiendo nuestra familia y sociedad y aún nuestra nación misma, como lo hizo esta mujer al levantarse en su nación como madre, dice la palabra de Dios. Y pues en otras palabras, creo que como mujeres nos toca hacer luz y darle sabor a la tierra. Y Dios ha puesto una tarea muy especial en nuestras manos y nos ha dotado de capacidad y de habilidades y de destrezas para poder salir adelante. Y al igual como las mujeres mencionadas en las escrituras, al igual que Susana Wesley, creo que Dios nos ha dado capacidad. Y ahí en nuestra casa tenemos oportunidad en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia tenemos la oportunidad de transformar. Y creo yo que para este tiempo, como se le dijo a Esther, para este tiempo Dios nos ha dejado. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana Fe. Toca el lugar a la pastora Ilenia. Sí, gracias, hermana. Bueno, de acuerdo a esta pregunta, pues sí, las mujeres que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues vivieron condiciones distintas y condiciones mucho más excluyentes que las que vivimos hoy en día. Sin embargo, pues estas mujeres fueron usadas grandemente para cumplir los propósitos de Dios.
Y también Dios nos ha llamado a cada una de nosotras para cumplir con los propósitos de nuestro Dios, porque Dios no excluye, no hace excepción de personas. Y bueno, pues tenemos una gran lista de mujeres, esas mujeres valientes, mujeres que salvaron a su familia, mujeres que profetizaron, mujeres de fe, mujeres líderes, mujeres que oraron a Dios, que tuvieron hijos, que los educaron, los guiaron, mujeres inteligentes, valientes, sensatas, mujeres que enseñan, mujeres cooperadoras, y bueno, en el caso de Catarina de Gómbora, nos dice que Martín Lutero dijo de ella, mi predicadora, mi agricultora, mi jardinera, y todo lo que ella puede ser. Entonces, podemos hacer, hermanas, grandes cosas para gloria y honra de nuestro Dios, grandes cosas en nuestra familia, grandes cosas en nuestra sociedad conforme nuestras habilidades o dones o talentos que Dios nos ha dado. En el caso de Susana Wesley, pues fue una mujer que enseñó a sus hijos y dice que sus hijos eran muy cultos porque tuvieron a una buena maestra. Como sabemos, tuvo 19 hijos, solamente sobrevivieron 10, pero fue una mujer que aconsejó a los fundadores del movimiento metodista, a Juan y a Carlos Wesley. Y bueno, por último quiero mencionar a Jocabet. Jocabet fue una mujer que impartió verdaderos valores y es lo que también debemos hacer nosotras con todo esto que pues hemos mencionado, hemos estado escuchando a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, en Hebreos 11, 24 al 26 nos dice la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hemos escuchado, hermanos, que vivimos una situación muy complicada. Vivimos mucha violencia y con todo esto de que las ideologías de género atentan contra la familia y pues sí, es motivo de preocupación, pero también es motivo para que nos ocupemos todos los días desde los lugares a donde estamos. Y tenemos el ejemplo de Jocabet, así es que si nosotros sabemos educar, así como estas mujeres que tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y esta mujer de Catarina de Gómbora del siglo XVI y Susana Wesley del siglo XVII, del siglo XVIII, nosotros podemos decir, aunque nuestros hijos se encuentren en la corte de Faraón, nuestros hijos o nietos, nosotras estaremos seguras de que pues esas ideologías no afectarán a su vida, de que la palabra de Dios va a permanecer en su vida y entonces no tendríamos por qué preocuparnos si ponemos buenos cimientos en nuestros hijos. Gracias, hermanas, que Dios les bendiga. Okay. Gracias, pastora. Pastora Abby. Gracias, hermana. ¿Será posible seguir el ejemplo de esas grandes mujeres? Yo creo que sí se puede. Sí se puede porque, como dice la propia escritura, hablando de Elías, era un hombre sujeto a pasiones, igual que ustedes. Dice, más sin embargo, oró y dejó de llover. Oró y volvió a llover. Como mujeres tenemos grandes retos, grandes cosas por qué seguir y realizar. Y yo creo que el ejemplo de esas grandes mujeres de la Biblia nos animan, nos llaman a ver que sí se puede si estamos bajo la mano de Dios, bajo los principios de Dios, para poder compartir a quienes están alrededor nuestro
lo que es la verdadera vida en Cristo. Una vida que se vive en gozo, que se vive en alegría, que se vive restituyendo al agraviado, al dañado, y que pues entre esos ejemplos de mujeres, de seguir el ejemplo, pues hay mujeres como la hija del faraón, que tal vez no podía ser mamá, pero fue mamá de alguien que no era suyo y lo tomó como suyo. ¿Cuántas mujeres hoy hay así en esas condiciones? Como Ruth, como Esther, como Débora, saliendo adelante en el ejército, como Sara, como Miriam, como Rahab, una mujer a quien la Escritura nos dice su situación de vida, pero más sin embargo salvó la vida no solo de 2 espías, sino que a toda su familia gracias a la fe en Dios. Una mujer que podemos decir está inscrita entre los héroes de la fe, y ese es un gran logro. Eso es algo hermoso encontrar en la Escritura, porque hay muchos textos donde hay mujeres anónimas, mujeres sin nombre, que se habla de ellas como la mujer del flujo, como la mujer sirofenicia, pero no se dice el nombre. Entonces, de esas mujeres, nosotras, que Dios nos ha puesto en un lugar, siempre he dicho que donde Dios te ponga, siempre será un lugar para servir, no para servirte. Y desde ahí sé bendición. Desde ahí llama a otros a ese encuentro con Cristo, porque el encuentro con Cristo siempre será liberador, siempre será consolador, siempre será restaurador. Entonces, en medio de este diálogo acerca de las ideologías de género, creo que como mujeres podemos ver el ejemplo de muchas que nos han precedido y de muchas otras que a lo mejor sea muy ambiciosa al decir, ojalá nuestro nombre también un día esté por ahí porque hicimos algo bueno, porque fuimos instrumento de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Amén, gracias, pastora Adi. Nuestra hermana Xochitl. Sí, hermana, gracias. Bueno, yo estuve meditando en esto ahorita mientras las escuchaba y desde la mañana me pasó algo muy curioso. Seguramente a todas nos llegaron un montón de mensajes el día de hoy, WhatsApp, Facebook, un montón de mensajes el día de hoy. Y me pasó en un momento que me sentí triste porque dije, ¿por qué me tienen que reconocer hoy, solo hoy? O sea, ¿por qué como mujeres a veces nos dan una posición o sí, no, a veces generalmente nos dan una posición inferior que debemos tener un día para que todo el mundo se acuerde de nosotros y considere que tenemos también oportunidad de sobresalir y que somos importantes? O sea, y de repente fueron tantos los mensajes que sí me quedé así como que, de verdad les digo, o sea, hasta me entristeció, me dio un sentimiento de, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué solo hoy? Pero después vino a mi corazón una paz y el Señor me hablaba y me decía, Dios te da tu lugar, no necesitas que nadie más te lo dé. Si Dios te lo da, ahora sí que el que hizo todo, el que creó todo, Él te lo da. Y ahorita pensando, Satanás sabe quiénes somos las mujeres. Satanás sabe que a lo largo de la historia, en la Biblia, de la historia de la humanidad, las mujeres han tomado lo que tienen y lo han transformado. Entonces, me encanta escucharlas a todas mis hermanas pastoras, la lista de mujeres grandiosas que sacan, verlas a ustedes, pensar en las hermanas de mi iglesia, también en mi mamá, en las mujeres que han impactado nuestra vida, no solo Susana Wesley y Catherine Pomora, o sea, sino en cada mujer que toca a Dios, Dios hace algo espectacular. Entonces, que si tenemos mucha enseñanza, que tenemos mucho ejemplo, bendito sea Dios que sí tenemos mucho ejemplo,
Siempre hay que reconocernos grandiosas, valiosas, fuertes, levantarnos y resplandecer donde el Señor nos ponga. Y qué gran bendición, de verdad, ser mujeres, porque Satanás sabe lo que somos y pues va a tratar de apaciguarnos, pero si el fuerte y el poderoso nos reconoce, no necesitamos más reconocimiento y compañía que eso. Gracias. Muchas gracias, hermana Xochitl. Conchita. Ajá. Bueno, las mujeres que obedecieron y de las cuales la Biblia nos enseña vivieron condiciones distintas, más excluyentes que las de hoy en día, y será posible ser de ejemplo. Claro que sí. Estas mujeres, ¿verdad? Que vivieron condiciones distintas, tuvieron el mismo Dios que nosotros tenemos. Es el mismo Dios que ahorita nosotros clamamos, que nosotros tenemos, ¿verdad? Y sí se puede ser mujer de ejemplo hoy en este siglo XXI. Guardar los valores bíblicos, vivir en el temor de Dios, guardar nuestra fe en lo que hemos creído. Es el mismo Dios de hace años. Es el que respalda a las mujeres cuando son fieles a Dios y a su fe. Y claro, ¿verdad? Susana Wesley era una mujer de un carácter noble, ¿verdad? Que tuvo tiempo para cada uno de sus hijos. Y se habla que Catherine era de un carácter más rudo, más fuerte, ¿verdad? Y a veces es en nuestro diario vivir, ¿verdad? Se acepta, se puede sacar ese carácter noble, sacar ese carácter de Débora, ese carácter de Marta, de María, de Ana, ser esa mujer de oración, ¿verdad? Esas mujeres que mis hermanas pastoras ahorita mencionaban, nosotros en momentos, ¿verdad? Tenemos los caracteres de ellas, podemos, ¿verdad? Recordarlas y saber lo que ellas hicieron y tomar esa fe que ellas tuvieron. Nosotros lo podemos hacer en este tiempo, porque como decía, es el mismo Dios que nosotros tenemos y es ese mismo Dios que nos escucha, ¿verdad? Y que podemos siempre, en todo momento, clamar y poder ser de ejemplo para las demás hermanas que llegan a nuestra iglesia, que llegan con una necesidad y nosotros, ¿verdad? En vez de ser piedra de tropiezo, no, de ser de bendición y más que nada, ser un ejemplo para ellas y puedan ellas ver en cada una de nosotros, ¿verdad? La fidelidad a Dios, el amor de Dios que nosotros le tenemos, ¿verdad? Que amamos a nuestro Dios, vamos a amar a esas mujeres que llegan a nuestra iglesia y poder ser ejemplo para las demás, ¿verdad? Y gracias, hermanas, bendiciones. Bien, mis hermanas, muchísimas gracias en esta tarde de parte de nuestra hermana Dina, que les invitó a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar en esta mesa de diálogo, compartiendo sus opiniones de estas preguntas. Vamos a terminar y le voy a pedir a la pastora Abby que ella nos dirija en una oración para terminar con esta mesa de diálogo. Muchas gracias a todas mis hermanas, que las bendiciones de nuestro Dios sigan siendo con cada una de ustedes. Con gusto, hermana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo de encuentro. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de conocerte y a través, Señor, de esa comunión contigo, Padre, podemos ser instrumentos de bendición. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos que son difíciles, pero que con tu ayuda, con tu dirección, podemos ser esas mujeres que tú esperas, Señor. Que seamos luz en el lugar donde estemos, Señor. Que no importe la oscuridad que haya, sino que esa luz que tú has puesto en nuestras vidas irradia a los que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por esta oportunidad de diálogo. Sigue siendo tú entre nosotros y sigue abriendo caminos, Señor, para que aquel que está perdido sea encontrado por ti, para que aquel que se siente solo sea abrazado por tu iglesia.
y para aquel que necesita esa mano amiga, sea también ayudado por los que han sido y recibido de ti ayuda. Bendice a tu iglesia, Señor, y a cada mujer hoy, en cada día y todos los días, Señor. Hombres y mujeres creados por ti con un propósito, y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas y que no haya arma forjada que se levante contra nosotros, porque tú pelearás por nosotros. Bendícenos, Señor, que tu paz sea sobre nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.